Amigos y amigas, en el capítulo de hoy de Universo Laboral, el canal del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, vamos a continuar con esa serie de vídeos que estamos realizando respecto de las relaciones laborales en relación con la crisis del coronavirus. Hoy el vídeo va a estar dedicado a los trabajadores por cuenta propia, a los autónomos, un colectivo que se está viendo especialmente vulnerado y perjudicado por la crisis del COVID-19. Por ello, este vídeo viene dedicado a todos los trabajadores por cuenta propia. La anterior normativa previa a la declaración del estado de alarma ya fijaba una serie de reglas para tratar de conseguir una equivalencia efectiva entre el trabajo autónomo respecto del trabajo por cuenta ajena en materia de protección social. Así se estableció la prestación por cese de actividad, cuya finalidad era la de cubrir aquellas situaciones de finalización de actividad de los trabajadores autónomos que fueran así provocadas por una situación en todo caso involuntaria y que debía además ser justificada para poder acceder a esta prestación económica. Con la promulgación del Real Decreto Ley 8/2020, que es el que declara el estado de alarma, el artículo 17 establece una serie de requisitos para que los trabajadores autónomos puedan acceder a una prestación por cese de actividad con más beneficios y facilidades de las que anteriormente se exigían. Si nos preguntamos qué trabajadores van a tener derecho a acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad, hay que hacer alusión, de un lado, a aquellos trabajadores por cuenta propia cuyas actividades hayan quedado suspendidas, así como para aquellos cuya facturación en el mes anterior al que se solicite la prestación se vea reducida en al menos un 75% en relación con el promedio de la facturación del semestre inmediatamente anterior. Por lo tanto, dos casos: o aquellos trabajadores autónomos que han visto suspendida su actividad laboral, o aquellos trabajadores que han visto reducido en un 75% su facturación del mes anterior en relación con el promedio del semestre inmediatamente anterior. En cuanto a los requisitos, siempre y cuando los trabajadores se hallen en uno de los dos supuestos a los que nos hemos referido, deberán de cumplir: 1. Estar afiliados y en situación de alta en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o, en su caso, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. 2. En el caso de que no se suspenda la actividad, sino que simplemente se ha reducido su facturación en al menos un 75%, será necesario acreditar la reducción de su facturación. Y 3. Hallarse al corriente en pago de la cotización con la Seguridad Social. Ahora bien, si en la fecha en la que se suspenda la actividad o se produzca esa reducción de la facturación no se cumpliera este requisito de estar al día en el pago de cuotas a la Seguridad Social, el órgano gestor invitará al trabajador autónomo a que pague aquellas deudas que tenga en un plazo de 30 días naturales e ingrese de esta forma las cuotas debidas. Cuando el trabajador autónomo regularice dicha situación, tendrá, por tanto, plenos efectos para poder acceder a esta prestación por cese de actividad. En aquellos casos en los que el autónomo se encuentre en la situación de haber facturado menos del 75% de promedio semestral respecto del mes anterior, si efectivamente no lleva trabajando como autónomo durante un periodo de los 6 meses naturales inmediatamente anteriores, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta cuál es el periodo de actividad efectivamente llevado a cabo por parte del trabajador autónomo. En cuanto a la documentación exigida, cuando se trate de la acreditación de una reducción de la facturación en los términos vistos, será necesario que el autónomo pueda justificar la información contable, ya sea mediante la aportación de copia del libro registro de facturas emitidas y recibidas, mediante copia del libro diario de ingresos y gastos, o del libro de registro de ventas e ingresos, o en su caso del libro de compras y gastos. Eso sí, cuando se trate de autónomos que no estén obligados a llevar estos libros, simplemente deberán de acreditar que al menos se ha producido esa reducción del 75% por cualquier medio de prueba que sea admitido en derecho. Finalmente, toda solicitud deberá de ir acompañada con una declaración jurada del autónomo donde indique que efectivamente cumple con todos los requisitos que son exigidos. En cuanto a la cuantía de la prestación, aquellos trabajadores autónomos que cumplan con el periodo de carencia para causar el derecho a la prestación por cese de actividad, a ellos se les va a aplicar un 70% al promedio de las bases de cotización de los 12 meses inmediatamente anteriores. En aquellos casos en los que el autónomo no acredite el periodo mínimo de cotización exigido, se aplicará un 70% al promedio de la base mínima de cotización de la actividad desempeñada por el trabajador autónomo. ¿Qué ocurre con la situación de altas, bajas, así como cotización durante el periodo en que el autónomo va a percibir esta prestación por cese de actividad? En primer lugar, si se suspende la actividad del autónomo,
Este no tendrá la obligación de darse de baja en el régimen especial de los trabajadores autónomos. En caso de que se trate de la reducción de la facturación del trabajador, este, en todo caso, durante el periodo que perciba la prestación por cese de actividad, deberá de permanecer en situación de alta. Y aquí viene un detalle importantísimo. Durante el periodo de la percepción de la prestación, no existe la obligación de cotizar por el trabajador autónomo. Por otra parte, si el trabajador autónomo ya ha ingresado cuotas a la Seguridad Social que se superponen con alguno de los días en que el trabajador va a percibir la prestación por cese de actividad, las cuotas ingresadas le serán devueltas al autónomo a petición de estos. Eso sí, su solicitud deberá de formularse junto con la solicitud de la propia prestación excepcional, debiendo acompañarse a tal efecto los documentos que acrediten que el autónomo ya realizó un pago de cuotas por aquellos periodos que efectivamente tenía derecho a la prestación por cese de actividad. Podría darse la situación en que el autónomo además tuviese deudas con la Seguridad Social. En ese caso, se producirá una compensación de las deudas que tengan con el pago progresivo de esa prestación por cese de actividad hasta que efectivamente el trabajador compense sus deudas. En ese momento ya percibirá de manera íntegra la prestación por cese de actividad como otro trabajador por cuenta propia. ¿Hasta cuándo tiene derecho el autónomo a percibir esta prestación? La duración va a ser de hasta el último día en que finalice el estado de alarma. Además, existe un beneficio especial, y es que si el trabajador autónomo percibe la prestación por cese de actividad, ello no reducirá periodos futuros de percepción de dicha prestación. Así, como hemos indicado, el periodo de tiempo en que el trabajador autónomo perciba esta prestación extraordinaria por cese de actividad se va a considerar como tiempo efectivamente cotizado para contingencias comunes, por contingencias profesionales y por cese de actividad para aquellos que vinieran haciéndolo con carácter previo a la solicitud de la prestación. Existen una serie de incompatibilidades, y es que si el autónomo estuviese percibiendo cualquier prestación o tuviese derecho a alguna prestación del sistema de la Seguridad Social, no causará derecho a la prestación por cese de actividad. Uno de los últimos aspectos es que si concurre la situación en la que el autónomo ha presentado un ERTE, ya sea de suspensión de los contratos o reducción de la jornada, y al mismo tiempo pretende instar esta prestación por cese de actividad, junto con la solicitud de la prestación deberá de adjuntar una copia del inicio de las actuaciones dirigidas a su tramitación. ¿Cómo pide el autónomo la prestación extraordinaria por cese de actividad? Pues bien, las mutuas han habilitado en sus páginas web una serie de formularios que podrán ser rellenados telemáticamente por los autónomos y adjuntar toda la documentación a la que hemos hecho referencia. Por último, cabe recordar que estas medidas se aplican única y exclusivamente respecto de los autónomos que se encuentran en los dos casos comentados, o bien que suspenden su actividad, o bien que se ha producido una reducción del 75% en sus ingresos del último mes respecto del promedio del semestre anterior. Por tanto, el resto de los trabajadores autónomos que no queden incluidos en estos supuestos deberán de practicar la cotización normal para el régimen especial de los trabajadores autónomos. Por lo tanto, a día de hoy, el resto de los trabajadores autónomos deberán de cotizar a la Seguridad Social. No se ha producido ninguna suspensión respecto del pago de la cotización a la Seguridad Social para aquellos que no queden incluidos en los supuestos a los que nos hemos referido. Por lo tanto, se podría dar la paradójica situación de que el autónomo correspondiente no pueda realizar el pago de la cuota de la Seguridad Social, y si eso ocurre, al incurrir en este impago, se traduciría en la imposibilidad de poder acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Eso sí, con las matizaciones a las que nos hemos referido anteriormente. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperemos que hayamos arrojado algo de luz respecto de la prestación por cese de actividad y los trabajadores autónomos en esta situación especial del estado de alarma. Como te digo siempre, te puedes suscribir al canal de Universo Laboral. Si te ha gustado el vídeo, dale like y puedes comentar lo que quieras. Nos vemos pronto y a resistir.